Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes, los guarde, los prospere y siempre les dé de su paz. Es un placer estar con ustedes una vez más en este pequeño taller, vamos a llamarle taller, que hemos estado desarrollando el domingo pasado y este domingo para conocer algunos principios fundamentales de la palabra del Señor que tienen que ver con el trato que debe existir dentro de un matrimonio. Lo hacemos con motivo de la próxima unión de nuestros hermanos. Estas pequeñas pláticas que podemos tener, yo quise adaptarlas en un sentido un poco diferente. Me ha tocado dar consejería matrimonial en algunas ocasiones y cada matrimonio tiene una manera diferente a la que a mí me gusta compartirle de la palabra, porque somos individuos diferentes, son circunstancias diferentes. Entonces, este pequeño taller me gustó enfocarlo en la parte de que el matrimonio es una identidad compartida. Lo veíamos la semana pasada en la introducción, que quiero volver a subrayar un poco. El matrimonio es desarrollar una nueva identidad muy diferente a la que se tenía cuando las personas son solteras. ¿Sí? Decíamos que la persona que se va a casar no puede pretender llegar a la unión marital si todavía pretende conservar la identidad con la que creció como hijo, la identidad con la que creció como hija, la dependencia psicológica, la dependencia emocional que la persona siente hacia sus padres. Bueno, no la puede conservar porque el matrimonio es una nueva identidad que se va a formar. La situación es que esta identidad marital no se crea de la noche a la mañana. No se van a casar y al otro día van a amanecer siendo personas completamente diferentes. Eso no se puede. Sino que esta identidad conyugal, la identidad compartida, se va a desarrollar a lo largo de un periodo amplio. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Sí? Las personas no van a poder entender qué se refiere el llegar a ser una sola carne, sino hasta prácticamente el final de la vida de la pareja. Entonces, cuando uno de los dos tiene que fallecer, la otra persona que se queda entiende que perdió algo más que un compañero de vida. Siente que perdió la mitad de su propia alma, porque a lo largo de 50 años, a lo largo de 60 años, llegaron a tener una identidad que depende prácticamente una de la otra y se llegan a conjuntar de tal manera que es imposible concebirlos de forma indistinta, de forma separada. Pero esta identidad, vuelvo a repetir, se va desarrollando a lo largo de muchos años. No es que nos casamos hoy y mañana ya estamos bien, ya coincidimos en todo, ya a mi mujer le gusta el fútbol, a mí ya me gustan las novelas. No, sino que es algo que se va a desarrollar con el tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo importante de enfatizar en el concepto de la identidad marital? Que esta identidad es lo que va a nutrir a la siguiente generación. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el tercer episodio de esta pequeña serie, cómo la identidad marital afecta de forma directa a los hijos, a la siguiente generación. De dónde se desatan los complejos que los hijos tienen, cuáles son aquellas cosas que de repente en la familia surgen y hacen que los hijos tengan un carácter muy diferente al de los padres. Pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. Hoy quiero compartirles, después de esta breve introducción, el tema que por hoy hemos titulado La bendición de la paciencia. Si hay algo que dentro del matrimonio tiene que desarrollarse, es la paciencia.
es ser muy paciente. ¿Sí? Saber respirar profundo. ¿Qué es la paciencia? Es la habilidad de poder entender los pensamientos de la otra persona para identificarnos con ella. Vuelvo a repetir, ¿qué es la paciencia? Es la habilidad de entender los pensamientos de la otra persona para identificarnos con ella. Y el propósito del matrimonio es ese, que las parejas se logren identificar una con otra, pero no lo pueden hacer si no hay paciencia. El tema de hoy, la bendición de la paciencia. Vamos a tomar la lectura de Génesis capítulo 16, que es seguramente un pasaje que ustedes ya conocen, y vamos a analizar algunos conceptos, algunas ideas que aquí surgen en esta breve historia. ¿Por qué estamos hablando la historia de los patriarcas de Abraham y Sarai? Bueno, porque ellos son un matrimonio, ¿sí? Y a lo largo de su llamado, a pesar de que ellos tienen un llamado espiritual muy elevado, la Escritura también nos muestra que tienen debilidades, que tienen problemas, que tienen situaciones que son completamente humanas, ¿sí? Y eso el Eterno lo sabía y aún sobre eso Él los escogió. Entonces vamos a ver un poco acerca de esta historia que aparece en Génesis capítulo 16. Dice la lectura en el verso 1 y 2. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: he aquí que ahora el Eterno me ha prohibido de dar hijos, de dar a luz. Te ruego que entres a mi sierva, por ventura tendré hijos en ella. Y obedeció a Abraham el dicho de su esposa. En el verso 1 nosotros vamos a encontrar algunos conceptos que la Escritura está empezando a desarrollar. Antes de poder entender lo que el texto está tratando de decirnos, es necesario entender el contexto histórico, social, en el cual se desarrolla esta historia, para que nosotros tengamos la faceta completa de lo que el texto nos está tratando de decir. Primero que nada, podemos subrayar que en el contexto social de lo que conoceríamos en la historia como la Edad de Bronce, que abarca desde el año 2000 hasta el año 1100 a.C., este periodo de 900 años, se conoce en Medio Oriente como la Edad de Bronce. Bueno, en este periodo hay una manera muy particular de poder ver la figura de la mujer. La mujer de aquella época no se veía como se ve hoy día. Sí, han cambiado después de 4000 años, han cambiado demasiado los conceptos acerca de qué significa ser una mujer, pero en la Edad de Bronce, la mujer era vista como un arqueotipo de fertilidad y de bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer era la originadora de la vida. Hoy nosotros, si nos acercamos a un doctor, el doctor perfectamente nos va a explicar cómo ocurre el proceso de la reproducción. Cómo un espermatozoide va por ahí nadando, bueno, no uno, son muchos. Van por ahí nadando y de repente encuentran al óvulo, le hablan bonito, de todos los millones que entran, ¿cuántos entran al óvulo? Nada más uno. Y eso el doctor nos lo va a explicar. Entonces ya nos dice que el óvulo empieza a crecer, se forma el blástulo, la mórula, salen 4 células, después 8 y empieza a crecer, se forma el cigoto y después vienen todas las demás etapas hasta que ya el bebé después de 9 meses está formado. Y lo entendemos. Pero en esta época precisa de la historia, donde no hay ese conocimiento, que para nosotros hoy parece demasiado simple, el ver que una mujer daba a luz era algo sorprendente. Yo no sé cuántos papás han tenido hoy día la oportunidad de entrar al quirófano cuando la mujer su esposa va a dar a luz, pero de repente que la mujer entre en parto y salga un bebé, para la gente de esta época histórica era algo sorprendente. Era como ver un ser humano que tiene a otro ser humano y ese ser humano se parece al papá. ¿Ya? Entonces, para la gente, en la psicología de estas personas, la mujer no solamente era vista como hoy vemos a nuestras mujeres,
sino que ella era la forma física plasmada de la fertilidad. Ella era la originadora de la bendición. La estética de las mujeres. Esta es la cultura, no piense que lo pienso yo, eso es la psicología de hace muchos años. En la estética, en este periodo histórico, la estética demandaba mujeres robustas y fuertes, que eran más valoradas por encima de las mujeres delgadas. Hoy pasa al revés. Desde que llegaron los griegos con su estética griega, ¿cuáles son las mujeres más hermosas según el mundo? Si son un huesito andante, es la más bella. ¿Sí? Pero en este periodo histórico, las mujeres robustas, de corpulencia, son las que sobresalían entre las mujeres delgadas, porque su robustez garantizaba una progenie numerosa. Entonces las flaquitas cruzaban para allá y las mujeres más buscadas eran las que tenían las corpulentas, las altas, las fuertes, porque su fuerza era lo que originaba la bendición. ¿Por qué eran valoradas las mujeres en este sentido? Porque una mujer fuerte era capaz de tener muchos hijos, lo que significaba que el clan era un clan numeroso y capaz de producir mucha comida, tener mucho ganado y también defender mejor el territorio. En este pensamiento, la idea era que si tu mujer era fuerte y robusta, podías tener 20 hijos con ella, tenías mucho ganado, tenías muchas vacas y tu territorio crecía, se expandía, ¿sí? El clan era enorme, fuerte. Ustedes han leído en la escritura que dice que el hombre valiente, sus hijos son como las saetas de la aljaba. Y hay muchas interpretaciones que se le puede dar al texto, pero en esencia quiere decir que ese hombre con muchos hijos podía conquistar mucho territorio. Entonces, en todo este concepto, la mujer era vista también en algunas culturas de Oriente Medio como una figura divinizada. No solamente que era una bendición, sino que en algunas culturas que se desvían del camino de la verdad, consideran que las mujeres son diosas. Y ahí empieza el concepto de la idolatría. ¿Sí? Pero todo esto era lo que giraba en torno a la psicología de la gente, que eran vecinos, compañeros de Abraham. Ahora, en el caso particular de Sarai, la esposa de Abraham, ella tiene un estigma social que la va a marcar casi toda la mayoría de su vida. Ella es estéril. Y todo lo que la sociedad en su entorno valoraba como bueno, en ella no se vuelve eficaz. Ella recibe este estigma social. ¿Qué representaba que Sarai fuera estéril? Representaba un fracaso social. Porque no hay progenie, no hay hijos. ¿Cómo se va a extender el ganado? ¿Cómo se van a conquistar más territorios? ¿Cómo van a cuidar el territorio? ¿Cómo van a sostenerse? La mujer es estéril, en esa época se considera un fracaso social. Esa familia, ese matrimonio estaba como direccionado a desaparecer. ¿Qué más marcaba el estigma social en Sara? Una vergüenza pública. Contrastado a todo lo que la gente piensa de una mujer fructífera, el punto contrario era que Sara sufría una vergüenza pública por su situación. ¿A qué se debía esta vergüenza pública? Que una mujer fuera estéril era visto como una desaprobación divina o una maldición. Entonces el texto que nosotros empezamos a leer
después de tener todos estos parámetros como antecedentes, ya cobra un poco de más sentido para nosotros. El verso 1 dice que Sarai no concebía para Abraham. Besarai eset Abraham lo yalda. Dice, y entonces Sara, la mujer de Abraham, no concebía para él. Porque no dice no tenía hijos, sino no concebía para él. Porque había un peso psicológico sobre Sara, que ella era la de la obligación de tener hijos. ¿Para quiénes eran los hijos? Para el marido. Pero ella era la responsable de que esos hijos llegaran. ¿Cómo empieza a desarrollarse la historia? En el verso 2, las palabras que Sara va a mencionar nos transmiten una noción de cuál es el sentir que Sara tiene en su mente. El verso 2 dice, Batomer Sarai es el Abraham, Inena Atzrani Adonai. Y entonces le dijo Sara a Abraham, por favor mira que el Eterno me restringió el poder dar a luz. La palabra que utiliza aquí el texto hebreo, Atzara, en el texto hebreo, solamente aparece en un sentido en la Torá, cuando el Eterno cerraba el cielo. ¿Ha leído Deuteronomio 28? Dice, si tú no cumples los mandamientos, entonces el Eterno va a cerrar el cielo. ¿Qué significaba que el cielo se cerrara? Que no había lluvia, no había bendición, había esterilidad en la tierra, las plantas no producían y no había alimento, pero atzará, que es cerrarse, que el Eterno cierra el cielo, era siempre como consecuencia de la maldad y de la desobediencia. Entonces Sara, en su manera de pensar, le dice a Abraham, dice, Inena atzarani Adonai. Dice, mira por favor que es el Eterno el que a mí me cerró para no poder dar a luz. ¿Qué estaba diciendo Sara en esas palabras? Que ella de cierta manera entendía que la condición que ella tiene, que provocó que el Eterno hiciera que no pudiera dar a luz, tenía que ver con algo que ella había hecho. Porque Atzara es solamente consecuencia del pecado y de la desobediencia. Sara dice, seguramente yo algo hice mal, seguramente en algo yo he fallado, que el Señor me ha prohibido que yo pueda dar a luz. Porque esa era la ambición del estigma social que se manejaba. Una mujer es estéril, hay una desaprobación divina en su persona, aunque no necesariamente eso es así, porque en el texto no encontramos nunca la razón de por qué Sara era estéril, pero ella en su mente, le dice a su esposo, mira por favor que el Eterno ha cerrado para mí el poder dar a luz. Entonces Sara tiene toda esta presión. Ahora en Génesis capítulo 11, en el verso 30, también se dice que Sara es estéril. No es la misma palabra, aquí es atzara y en el otro es acará, que significa estar arrancado, estar marchito, pero son palabras que están ligadas. Esa es la vida, esa es la situación de Sara. Más adelante vamos a empezar a ver cómo Sara, debido a este estrés que le produce su situación, va a empezar a buscar soluciones que resuelvan la situación. En el verso 3 dice que Sara toma a su sierva esclava y se la da por esposa a su marido. La pregunta que a nosotros nos debería surgir es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Sara toma esta decisión? Bueno, en la antigüedad, en las leyes, no de esta región a donde Sara y Abraham viven, sino de la región de donde ellos salieron, ellos vienen de Ur de Caldea,
¿Qué pasa en Ur de Caldea? Que en el año 2200 se levanta un rey en Ur de Caldea, en Babilonia, Hammurabi, y expresa un texto donde anuncia que cuando una mujer está en la imposibilidad de dar a luz, su marido puede buscar a una siguiente pareja. Y entonces, ¿qué está haciendo Sara? Sara está recordando y Sara está mirando hacia atrás. Sara está viendo de dónde el Eterno los había sacado y Sara regresa al pasado para tratar de encontrar una solución al problema presente. El Eterno le dijo a Abraham: deja tu casa, tu tierra, tu parentela, todo lo que has conocido aquí, déjalo atrás y ve a la tierra a donde yo te voy a mostrar. Pero ahora Sara, en el peso de su desesperación, solo decide voltear hacia atrás, de donde el Eterno los había sacado. Y Sara recuerda y dice: allá de donde venimos, el rey, las leyes sociales dicen que si yo no puedo dar a luz, entonces puedo darle mi esclava a mi esposo y que ella dé a luz. Eso se llamaba la adopción asistida. Y el niño que nacía tenía la posibilidad de volverse el primogénito y el heredero. Pero Sara se está olvidando de la promesa que el Eterno les había hecho. El Eterno ya les había anunciado que los iba a bendecir, que los iba a multiplicar. Pero Sara, en la impaciencia de no ver el cumplimiento de la promesa, decide voltear hacia atrás, a donde ella puede encontrar las soluciones del momento. Y voltea hacia Babilonia. Y después vuelve a voltear hacia Egipto. Dice el verso 3, y Sara, la mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos todos los problemas que vivieron en Egipto? Todas las circunstancias donde el pacto que Dios hizo con ellos estuvo a punto de romperse por el descuido de ambos, más de Abraham porque fue él el que casi entrega a la mujer. Y después de 10 años, Sara decide volver a voltear hacia Egipto. Primero ve hacia Babilonia, encuentra una solución, y luego voltea hacia Egipto porque la egipcia viene de allá. ¿Cómo cierra? ¿Qué dice el texto? Hay una palabra muy interesante que aparece en el verso 3. En el verso 3 dice el texto: es en el verso 4. Perdón, no estoy equivocado, es en el verso 2, donde Sara habla. Cuando le dice: mira, el Eterno me ha prohibido tener hijos, y dice: ahora entra, por favor, a mi sierva. Y Sara dice: Ulay Ibané mi mená. Dice: entonces, ojalá yo pueda ser edificada en ella. Ojalá yo pueda ser construida en ella. ¿Qué denota esta expresión que Sara ahí dice? Ulay Ibané mi mená. Dice: ojalá yo pueda ser edificada, ojalá yo me pueda construir en ella. Es que Sara sentía en su corazón que algo dentro de ella se estaba desbordando. Ella sentía en su corazón que algo dentro de ella se estaba derrumbando. Vemos que Sara está completamente destrozada en su corazón. Dice: la única opción de que yo me sienta bien es que yo tenga un hijo adoptivo, que yo pueda sentirme feliz, que yo pueda sentir que es cargar un bebé entre los brazos, es que mi esposo tome a mi sierva. El verso que encontramos en ese pasaje, ahí en el verso 2,
El texto cierra con una frase muy interesante. Dice, Vayishma Abraham lekol Sarai, y entonces escuchó Abraham la voz de su mujer. Pero ¿quién tenía la promesa? ¿Quién había escuchado la promesa? Abraham. ¿Cuántas veces? 2 veces el Eterno mismo se le había aparecido. Y cuando Sara, en su desesperación, a Sara la entendemos porque ella se está derrumbando internamente y dice, la única respuesta es esta. Pero el otro, Abraham ya sabía la circunstancia, que el Eterno le había dicho que le iba a dar descendencia, pero el texto cierra diciendo, Vayishma Abraham lekol Sarai. Y Abraham escuchó, no le insistió mucho. No le dijo, ándale por favor, y no quiero, ándale por favor, no quiero. Luego Abraham dijo, bueno, está bien, tendré que arriesgar. Y va Abraham. La expresión Vayishma Abraham lekol Sarai, Vayishma lekol, es la misma expresión que aparece en Génesis capítulo 3, cuando dice, y Adán escuchó la voz de su mujer. ¿Sí se acuerda cuando se comen el fruto? Llega Adán, le dice a la mujer, comí el fruto, tú también come. ¿Adán se resistió? No, solo obedeció la voz de su mujer, y eso provocó que usted y yo estemos aquí. De otra manera estaríamos en el paraíso, comiendo el fruto, tomando del agua que brota del río de Dios. No estaríamos aquí, pero fue porque Adán escuchó la voz de su mujer. Y entonces Abraham escucha la voz de Sara. Abraham, algo pasa en su mente que dice, bueno, está bien, hay que obedecer lo que Sara dice para no tener más conflicto. Abraham obedece la voz de su esposa y abdica de la responsabilidad por temor al conflicto. ¿Qué quiere decir? Que Abraham dijo, ok, no voy a pelear. Si tú dices que así se haga, ya. Eso es mucho de los esposos de hoy día. Es que, sí, no vamos a pelear, está bien. Así se hace. Y ya. Pero ¿eso qué significa? Eso es abandonar la responsabilidad que Abraham tenía. ¿Cuál era la responsabilidad de Abraham? Decirle a su mujer, espera, ten paciencia. Si el Eterno lo dijo, Él mismo lo va a hacer. Y nos hubiéramos ahorrado el nacimiento de Ismael y los ismaelitas, y de los ismaelitas los árabes, y todo el conflicto de Gaza, todo el conflicto de Medio Oriente, todos los ataques terroristas, todas las bombas, todas las muertes, todo se hubiera resuelto. Pero ¿qué hizo Abraham? Vayishma Abraham lekol Sarai. ¿Hasta dónde nos trajo todo esto? Bueno, usted como marido no escape de su responsabilidad. Si se va a hacer el conflicto, que se haga, pero que se haga por un buen resultado. Usted le dice, bueno, está bien, ya, tú tienes razón, ya, sí. Pero no, sí, tú tienes razón. No, eso usted está abdicando de su responsabilidad. Usted tiene que mantenerse firme como marido. Pero vamos a seguir leyendo. Sarai está mirando hacia Caldea, hacia Siria y hacia Egipto. Busca una solución humana sin ver las promesas divinas. Su impaciencia es el combustible que hace arder la crisis matrimonial. La impaciencia es el combustible que hace arder la crisis matrimonial. Ahora, en esto hay algo importante que tenemos que subrayar. Aunque algo sea culturalmente aceptable, no significa que sea espiritualmente correcto. Vuelvo a repetir. Aunque algo sea culturalmente aceptable, no significa que sea espiritualmente correcto. Lo que Sara está haciendo
buscar a la sierva para que su marido sea su nuevo marido, es algo culturalmente aceptable dentro de ese contexto histórico. Usted no va a querer aplicar eso hoy día. Era culturalmente aceptable dentro de su contexto histórico. Sara dice, eso se hacía antes, eso hacen mis antepasados, de dónde vengo, aquí lo hacemos y funciona. Aunque era culturalmente aceptable o era algo legal, no significa que sea espiritualmente correcto. Hoy voy a tener un poco de problemas porque debo subrayar, por ejemplo, que hoy día en las escuelas se enseña que es bueno que los niños entiendan que niños y niñas son lo mismo. Eso se enseña. Y eso es culturalmente aceptable hoy día. ¿Pero significa que es espiritualmente correcto? No. No porque todo el mundo lo haga, significa que Dios está contento con eso. ¿Cuántas mujeres en Medio Oriente en esta época hicieron esto de buscar una sustituta para sus hijos? Y estaba bien y la gente lo veía normal, pero espiritualmente no era correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el matrimonio? Tiene que vigilar que tendencias del mundo no pasen a ser normales dentro de su familia. Vigilar que tendencias del mundo no pasen a ser normales dentro de su familia. Hoy es que es normal que los niños traigan la mascarita de gatito. Bueno, le voy a comprar una mascarita de gatito a mi hijo, a mi hija, para que mi hijo se vea que está, en el contexto. ¿Eso está bien? Bueno, esa es la labor del matrimonio. Vigilar que aunque sea culturalmente correcto, no significa que sea culturalmente aceptable, espiritualmente aceptable. Y ahora entramos a un punto complicado de entender. La intromisión de un tercero en los conflictos maritales. La intromisión de un tercero en los conflictos maritales. ¿Qué significa la intromisión de un tercero? La intromisión de un tercero, una tercera persona, sirve para desviar la presión interna en el matrimonio. Yo recuerdo mucho la enseñanza que nos daba mi papá hace mucho tiempo. Mi papá nos decía, los conflictos de pareja son de pareja, de dos. Pero cuando la presión interna por los conflictos maritales es demasiada, lo que sucede es que casi siempre los matrimonios buscan la intromisión o que un tercero aparezca para tratar de aliviar esta presión. ¿Quién puede ser el tercero? En el caso de Abraham y Sara, Agar. En el caso de la sociedad de hoy día, el tercero puede ser un amante, masculino o femenino, puede ser mucho trabajo, puede ser algún vicio, y en el caso muy particular de unas personas, el ministerio. Un amante, el trabajo, algún vicio, a veces es el ministerio, que dice, no quiero pelear porque ya me voy a la iglesia, adiós. Ya vas corriendo a la iglesia. Porque es poner un escape, una puerta rápida de salida. ¿Cuál es un tercero también? Los hijos. Cuando la presión interna del matrimonio llega a conflictos ya de crisis, es normal que la puerta de escape sean los hijos. Y ante la crisis, los hijos van adelante. Los hijos son los que cargan con toda la responsabilidad de la crisis, pero la idea es que el tercero nunca va a solucionar el problema. La tercera persona nunca va a solucionar el problema.
¿Qué pasó en el verso 4? Dice, y entonces él vino hacia Agar, y ella concibió, y entonces cuando ella vio que había estado embarazada, empezó a ver con deshonra a su señora. Ahora el problema se vuelve más grande, porque si lo que Sara era aliviar la presión interna que ella sentía, esa presión que sentía que internamente la estaba devastando en sus emociones, encima de eso, todavía la sierva la mira con desprecio. Dice el texto, Batekal gebirta beneya. Batekal es una palabra que en hebreo significa perder el peso del carácter, volverse ligero, no tener peso en tu carácter. Batekal también significa maldecir. Batekal es la palabra contraria a la palabra kebodá. Kebodá es el peso, es el respeto al peso del carácter de alguien. Dice la Torá, honra a tus padres. Y cuando dice honra, es la palabra kebod, dice dales el respeto al peso de su carácter. ¿Cuál es el peso máximo que tiene el carácter del papá? Que si no hay papá, tú no estarías aquí. Ese es el máximo respeto que le tienes que dar a tu padre. Pero la palabra expresión es batekal, humillar, hacer simple, quitarle el peso que el carácter tiene. Y eso le pasó a Sara. Porque ahora su sirvienta, de hecho la palabra sirvienta es una palabra muy extraña. La palabra en el texto hebreo significaba dama de compañía o amiga. Su amiga que la servía, que estaba con ella, que la bañaba, que la cuidaba, ahora su misma amiga se vuelve su rival. Y ahora Agar la ve con ojos de enojo. Verso 5. Va a tomar Sarai el Abraham, Hamasi aleija. Dice, entonces le dijo Sara a Abraham, la violencia que yo sufro es por tu culpa. Cuando dice la violencia, la palabra jamás solamente aparece 2 ocasiones en el texto de la Torá. Jamás aparece aquí en este pasaje y aparece en Génesis capítulo 6. ¿Se acuerda cuando dice la escritura? Y entonces los hombres se multiplicaron, Génesis capítulo 6, y la maldad creció y toda la tierra se llenó de violencia por causa de ellos. Ese tipo de violencia fue la que hizo que venga el diluvio, la inundación. Entonces, Sara está utilizando en su mente un arqueotipo de decir, la violencia que yo sufro es como cuando los hombres pecaron y algo Dios tuvo que hacer. Y ella dice, eso es exactamente lo que yo estoy viviendo. ¿Qué está haciendo Sara? Sara está magnificando las cosas que está viviendo. No solo dice, pues mi sirvienta está molesta conmigo por algo, sino que me está agrediendo, está generando un tipo de violencia fuerte, profunda para mí, y Sara cierra diciendo, Batomer Sarai el Abraham Hamasi aleija. Esa violencia que yo sufro es por ti, es por tu causa, es por tu culpa. ¿Qué está diciendo Sara? La culpa es tuya por hacerme caso. Pero lo bueno es que eso solamente pasaba hace 2000 años. Hoy ya las mujeres de hoy día son sabias, ya no pasa eso hoy. Sara le está diciendo, mira, todo lo que me pasa, la violencia que sufro, la maldad, la injusticia, es por culpa tuya. La culpa es tuya por hacerme caso. Sara está proyectando su decepción, su dolor y su culpabilidad sobre Abraham.
Bueno, ya me proyecté yo, pero esa es otra cosa. ¿Qué pasa entonces? Sara está evadiendo la responsabilidad y Sara va a cerrar este texto con una declaración profunda. Vayishpot Adonai verini beubeneja. Y que Dios juzgue entre tú y yo. Sara dice, yo sufro violencia, todo es por tu culpa porque me hiciste caso, pero ahora que Dios juzgue entre tú y yo. Ahora, cuando Sara da estas palabras, Sara no está buscando una reconciliación. Sara solo busca tener la razón. Pero digo, eso ya es con Sara, ya aquí ya es otra cosa. Aquí ya no hay mujeres que digan, no, sí me hiciste caso, pero es tu culpa. No, eso ya no debe ser así. Pero Sara está diciendo que el Eterno ahora juzgue. En una crisis matrimonial, cuando la pareja empieza a hablar en términos legales y empieza a buscar culpables, la gracia y el amor se terminaron. En una crisis matrimonial, cuando la pareja empieza a hablar en términos legales y empieza a buscar culpables, la gracia y el amor se terminaron. Porque ya no se trata de yo hacerme responsable de la parte en la que soy responsable, sino solo se trata de que la otra persona tiene toda la culpa. Tiene la culpa por ser quien es, tiene la culpa de ver cómo mira, tiene la culpa de respirar, tiene la culpa de existir, tiene la culpa hasta de estar conmigo. Se acabó el amor. Solo se trata de hablar de términos legales. Solo se trata de buscar culpables. ¿Cuál es el consejo aquí? Responsables. ¿Se acuerdan que hace muchos años yo les compartía un seminario de matrimonios? Y yo les decía a los varones, yo soy responsable. Y ya. Si la familia es feliz, tú eres el responsable. Si tu esposa se levanta con una sonrisa, si tu esposa siempre se ve hermosa, si tu esposa anda tranquila, feliz por la vida, por donde tu esposa pasa, crecen las flores, tú eres responsable. Siéntete bendecido y orgulloso. Pero si por donde tu esposa pasa carbones encendidos, tú eres responsable. También. ¿Cuál es el consejo en esto? La responsabilidad. ¿Y Sara qué hizo? ¿De quién fue la idea? De Sara. ¿Quién fue la que planeó todo? El texto en hebreo dice que pasaron 10 años. Sara concibe la idea, le dice a Abraham, Abraham no accede, pasan 10 años y hasta el final de tanta presión, Abraham dice, bueno, está bien, ni modo, ahí voy. Bueno, no dijo eso. Pero es Sara la que hace toda la planeación y después Sara dice, la violencia que sufro es por ti. El siguiente verso, verso 6. Abraham entonces habla. Vayomer Abraham el Sarai, Inem, Shiftech Vayadech. Y Abraham le dijo a Sara, mira, tu sierva está en tu mano. ¿Qué está diciendo Abraham? Haz con ella lo que te parezca bueno. ¿Cómo vemos otra vez a Abraham? Desviando su responsabilidad. Dice Abraham, no, sí, yo soy culpable, no, pues yo estuve ahí, ya está el problema, bueno, voy a solucionar porque yo soy el patriarca, porque yo mantengo a las dos mujeres, porque yo soy el responsable de que ellas se lleven bien, una está embarazada, la otra es el amor de mi vida. Pero eso es en el contexto anterior, no hoy día, es en el contexto de estos 1000 años. Es lo que Abraham está pensando.
Y él tiene que llevar esa parte de hacer que haya una conciliación dentro de su casa, pero él decide apartarse y decirle: Sara, pase por aquí, haga usted como usted quiera. En sentido lógico, Abraham está tratando de que Sara vuelva a recuperar su sentido de peso en su carácter. Sara dice que ella empezó a sentirse humillada y Abraham le dice: para que tú entiendas que tú eres la persona, la señora de esta casa, tú toma la decisión y haz lo que tú quieras con tu sierva. Pero Abraham, una vez más, está saliéndose por la tangente, dicen comúnmente. Pero eso ya no pasa tampoco, o sí pasa, hermano Boker, hoy día. Ya no, jamás. Los hombres somos completamente responsables de todas las cosas. No es que nos hagamos chiquitos ante el primer problema, no es que busquemos un escudo ante la crisis, ya no lo hacemos. Eso era con Abraham, porque Abraham todavía estaba ahí desarrollando el carácter, pero nosotros, como maridos, hombres maduros, viene el toro, como dicen, lo agarramos por los cuernos. Bueno, Abraham dice: bueno, haz lo que tú quieras hacer. En resumen, Abraham, dice la escritura, en el texto hebreo dice que Sara se volvió cruel con Agar. El texto en español dice, y entonces la humilló, la trató mal. El texto hebreo dice, la trató con crueldad. Esa Sara era una tremendilla. ¿Y qué hace Agar? Se va. Agar, ¿qué decide hacer? Bueno, conoce un lugar de donde ella viene, que es Egipto. Toma, pasando por el Negev, avanza hasta una región que se llama Shur, que Shur está justo entre la posición de Canaán y Egipto, está a la mitad, Agar. Dice la escritura, del verso 6 en adelante, que ella está ahí, en el pozo, y de repente una figura aparece a ella, y le dice: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Para dónde vas? Con eso ya sabía todo lo que Agar era y todo lo que había hecho y qué planes tenía. El Eterno ya sabía todo, solo le pregunta para que ella entienda que no puede mentir. Le dice su nombre, Agar, y le dice su ocupación, sierva de Sarai. ¿De dónde has venido? ¿Y para dónde vas? ¿Dónde viene? De Canaán. ¿A dónde vas? De Egipto. Le dijo todo lo que él quería saber de los labios de ella. Y entonces Agar ya no puede pensar que está delante de una persona normal. Ella solo tiene la disposición de decir: soy Agar, vengo huyendo de mi señora. ¿Para dónde va? Para Egipto, para de donde ella salió. Entonces el Eterno habla con ella, y el Eterno en el verso 9 le da una declaración profunda. Y entonces le dijo el Eterno: vuélvete a tu señora y humíllate bajo su mano. No sabemos qué respondió Agar, el texto no lo dice. ¿Qué habrá pensado? Yo creo que pensó muchas cosas. Pero la voz del Eterno era dura para Agar. Le está diciendo que regrese al lugar de su esclavitud. Le está diciendo que regrese al lugar a donde la trataron con crueldad. Le pide que regrese al lugar a donde solamente se convirtió la concubina para resolver un problema de una pareja. Pero el Eterno le dice: allá vete, allá regresa. Y le dice: humíllate. Ese es el costo de la humildad. Si usted quiere hablar de humildad, vea la vida de Agar. Ella pudo haber dicho: no, ya estoy a la mitad del camino, me queda igual regresarme para allá que seguirme de este lado.
¿Qué hago? ¿Me voy para acá? Pero Agar se regresó. Se regresó a su casa porque el Eterno le había dicho: voy a multiplicar tu simiente, que no será contada por su multitud. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque ha oído el Eterno tu aflicción. Entonces Agar dice, si tengo que regresar a ese mismo lugar, a donde me tengo que humillar, pero sé que el Eterno con todo me va a bendecir, yo voy para allá. Y se regresó. Más adelante vamos a hablar acerca del carácter del hijo que nace. Y en este caso vamos a terminar con la siguiente reflexión. Agar se encuentra al Eterno. En esta lectura, Agar es la primera persona que es capaz de ver al Eterno frente a frente, siendo una extranjera. El nombre Agar significa extranjera, advenediza. Su nombre no tiene ningún significado profundo. Agar viene de la palabra hebrea ger, que significa desconocida. Una mujer que no tiene, hoy que estamos hablando de la identidad, Agar no tiene identidad. Agar es una desconocida, una egipcia. Cuando la llamaba, decían: Agar, haz esto, le estaban diciendo: tú, desconocida, y bárrele aquí. No tiene identidad, solo es la desconocida. Esa desconocida descubrió que hay un Dios poderoso que todo lo ve. Cuando ella se encuentra con el Eterno, ella le dice: Atá el Roí, tú eres el Dios que me ve. Ella entendió en ese momento que toda la aflicción que vivió en la casa de Sara y de Abraham, el Eterno la conocía toda. Y Agar se impresiona porque dice: yo vi al Eterno y después de esto viví. Porque había en el círculo de pensamiento de la época la idea de que alguien veía a Dios e inmediatamente moría. Y Agar, impresionada, dice: yo vi al Eterno y sigo viviendo después de haberlo visto. ¿Qué aprendió Agar? Que el Eterno es un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. ¿Qué aprendemos de la historia? A no emitir juicios en el matrimonio. Sara dice que ahora juzgue el Eterno entre tú y yo. ¿Quién es más justa? Si yo que te di a mi sierva, tú que la tomaste, ella que me ve mal, ¿quién es más justo? Y el Eterno dice: ni tú ni tú. La más justa es la extranjera, es la desconocida, la que tuvo la bendición. Cuando vemos las palabras que el Eterno le da a Agar, son las mismas palabras que el Eterno le va a dar a Sara cuando nace Isaac. La misma bendición de Isaac es la misma bendición de Ismael. ¿Por qué? Porque el Eterno dice: en este caso la más justa es ella. ¿Qué podemos entender? Recordar que el Eterno, nuestro Dios Santo, ve todo cuanto sucede en nuestras casas. Y no es para que usted se asuste, pero Dios lo ve todo. Dice la Biblia que vamos a dar cuentas de las palabras insensatas que hayamos hablado. Todo lo ve el Eterno. ¿Cómo a Agar le descubrió las cosas que pensaba hacer? Dios también ya descubrió las cosas que usted piensa hacer mañana.
porque Él todo lo ve. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, recordando esto, me viene a la mente la historia que me contaba un amigo pastor. Ese pastor decía que un día fue a visitar a sus ovejas. Y iba manejando y dijo, estoy cerca de la casa de un hermano, voy a verlo. Y se fue, se desvió, llegó y tocó la puerta. Dice, ¿quién? Y le respondió un niño desde adentro, ¿quién? Dice, soy el pastor. Espere. Y se mete corriendo el niño, ya ve que los niños son bien bárbaros. Mamá, es el pastor, es el pastor. Dice, sí, ahorita lo abrimos, espere. Y estuvo 10 minutos afuera, esperando. Espere, ya vamos, espere, ahorita, ahí ya hasta que salieron. Y ya él entra y dice que encuentra ahí los restos de las esferas quebradas. Y ya el día que se metió y vio, dice, oye hermano, dice, ¿para qué esconde el árbol? Dice, yo les he enseñado que no hay que tener árbol en la casa, pero si usted lo puso, pues ya, yo no vengo a juzgar su vida, yo no vengo a juzgar cómo vive, qué hace, qué no hace, porque el que ve todas las cosas, ya sabe que usted tenía su árbol. Entonces Dios ve todas las cosas, hay que aprender a ser responsables de nuestros actos. Un tercero nunca va a resolver el problema de la crisis marital. Conclusión, no tomen atajos para intentar ayudar a Dios. Sara tomó un atajo, pero usted no tome atajos. Tampoco pretenda acelerar las promesas divinas. Lo que Dios ha planeado, lo hará en su tiempo. Yo conocí a un pastor que predicaba, de que me acuerdo de los pastores. Un pastor decía, un hermano andaba tan desesperado que dijo, hermano, me voy de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Es que me voy a Estados Unidos porque quiero hacer dinero. Y el pastor después nos contaba, el hermano se fue a Estados Unidos, con todos los riesgos, trabajando. Mandaba dinero y su esposa se lo gastaba con otro. Usted no intente acelerar las promesas de Dios. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer en su tiempo. Responsabilidad compartida. Los esposos comparten todas las responsabilidades. Y a manera de reflexión, ustedes como matrimonios piensen, ¿hay algún área de su vida donde están intentando forzar los resultados o las promesas de Dios? ¿Hay alguna Agar que se utiliza para aliviar la presión? Usted reflexiónelo. Pues espero que esta pequeña plática sea de bendición, que el Señor les bendiga. Los invito a la siguiente ocasión que podamos estar aquí para que